¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o lo que sea, pues un país random, un país que, a ver si me quedo a vivir ahí, ¿no? Entonces, pues cogemos los 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. País número 35. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Canadá. Bueno, pues curioso, ¿eh? Sin duda, es uno de los países más grandes del mundo, aunque no lo parezca. Es un poco por la situación en la que está el país. Y os explico unas cuantas cositas antes de meternos con la cuestión de si me quedaría a vivir o no. Bueno, Canadá, aunque no lo parezca, ¿vale? Un poco por lo que pasa cuando trasladamos una esfera a un plano, pues parece que Canadá sea más pequeña, ¿no? Pero Canadá sería pues todo esto, es decir, es uno de los países más grandes. Si no me creéis, buscamos aquí y lo comprobamos. Muchas veces está bien buscar en Google, pero siempre yo creo que es mejor primero decir yo creo y después se busca, que decir no tengo ni idea o no me atrevo a decir nada, ¿vale? Entonces, pues yo Canadá es el segundo país, ¿vale? Aquí nos han puesto a la Antártida, pero la Antártida no es un país, sería primero Rusia, segundo Canadá, tercero China y cuarto Estados Unidos, es decir, es el segundo país más grande del mundo, tiene 9 millones casi 10 millones, ¿vale? Sería pues como, pueden caber como 20 Españas en Canadá, ¿vale? Sin ningún problema, sería como España multiplicada por 20. Entonces os explico, Canadá, ¿vale? Un poco por dónde está situado, es un país, es un poco extraño. En esta zona, que es la zona de los Grandes Lagos, sería la zona, por ejemplo, aquí estaría, por esta zona estaría Chicago, por ejemplo. A ver, Chicago, sí, por aquí estaría Chicago. Pero también, bueno, ya por esta parte, pues están algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, estaría Detroit, Cleveland, toda esta zona. Y por el norte nos encontramos con, por ejemplo, con las ciudades de Quebec, por ejemplo. Están también los estados de Ontario, por ejemplo. Perdón, bueno, creo que he dicho Quebec, no, quería decir Toronto. Toronto, ¿vale? Que no es la capital, pero sería la ciudad más poblada de Canadá. Estaría también cerca Montreal, estarían también otro tipo de ciudades que en esta zona de aquí vive 6 de cada 10 canadienses, es decir, que es una zona que estaría muy densamente poblada. Aquí también aquí estaría la zona de Vancouver, por ejemplo. Si os gustaba la NBA de los 90, pues ahí había un equipo, los Vancouver Grizzlies, que ahora están en Memphis, ¿vale? Mientras que toda esta zona es una zona que está despoblada. ¿Por qué? Primero porque la latitud es muy elevada y la temperatura es muy fría, ¿vale? Digamos que el clima sería un clima ya próximo a un clima polar, si no polar, ya esta zona ya sería absolutamente polar, ¿vale? Y también porque es una región montañosa, es una zona montañosa y es una zona que, por ejemplo, esta zona que sería la bahía de Hudson, destaca por tener yacimientos muy importantes de diamantes, de oro, de uranio, por ejemplo. Entonces, digamos que una de las principales actividades económicas de Canadá sería todo lo relacionado con la minería, por ejemplo, ¿no? Pero Canadá también pues, es uno de los países más desarrollados del mundo, es decir, está pegado a Estados Unidos y en muchos casos se podría entender como un único país, es decir, que realmente pues, lo que aplicamos a Estados Unidos lo podemos aplicar a Canadá, incluso Canadá tiene unas clasificaciones mejores, ¿no? Por ejemplo, nos vamos aquí, Canadá, no hace falta que la busque porque está en los primeros sitios, es decir, está en el puesto número 11, está, fijaos, justo delante de Estados Unidos, estaría en el puesto 16, ¿vale? De este índice de desarrollo humano que mide, por ejemplo, la sanidad, la educación, la economía global, ¿vale? Entonces, pues sería uno de los principales países, sería un país en el que mejor se vive en el mundo, por ejemplo, ¿no?
El índice de desarrollo, perdón, el índice de democracia de The Economist, ¿no? Pues también nos indica que Canadá pues, es una de las principales democracias del mundo. Estaría en el puesto número 5, justo delante de Finlandia, que ya lo hablamos el otro día, ¿vale? Es una democracia plena, es una democracia en la que, bueno, las instituciones funcionan muy bien, ¿vale? Y entonces la pregunta, bueno, que sería un poco absurda aquí, sería, Guille, ¿tú vivirías aquí en un país tan perfecto como Canadá? Pues esperaos a que responda al final, ¿no? La cuestión de los idiomas, es verdad que hay una zona, la zona de Quebec, que sería pues toda esta zona de por aquí más o menos, es una zona en la que la lengua mayoritaria sería el francés, ¿vale? Mientras que en el resto del país se habla inglés, ¿vale? Un inglés pues, similar a la que se habla en Estados Unidos. Entonces yo no tendría problema, a ver, sí que tendría, pero digamos que pues, para llegar y para asentarme, pues estaría bastante bien, ¿no? Bastante cómodo. Es decir, no sería como en Finlandia, que tendría que decir, a ver si no me van a entender. Aquí, pues por lo menos sí que me entenderían. Incluso tendría la oportunidad de aprender el francés, que es un idioma que siempre me ha hecho ilusión aprenderlo, pero por diversas circunstancias, pues nunca escogí francés en la escuela, escogía otras optativas, ¿no? Como informática, cultura clásica y estas cosas, que bueno, que ahora a lo mejor dices, pues igual debería haber pillado francés. Bueno, pues no lo sé. Entonces, ahora sí, ya la pregunta, ¿no? Digamos que me quedaría, pues la vuelvo a aplazar un momento, ¿no? Porque está un poco el factor del clima. Canadá es un país, ¿vale? Que está situado muy al norte. Esta zona, ya hemos comentado antes que sería un clima polar. Luego tendríamos un clima continental. Cada vez que vas más al norte, el clima continental es más duro. Esto significa que las temperaturas son mucho más bajas en invierno. Y sí que tendría un poco de clima oceánico, ¿vale? Un clima oceánico más por esta zona, sobre todo pues, por la costa de Vancouver, también pues ya aquí bueno, básicamente esta zona, ¿vale? Incluso se puede hablar de un clima estepario por aquí, por la provincia, creo que es provincia o el estado de Saskatchewan o algo así, un estado así como que se escribe como muy raro. Entonces sería pues un clima estepario, frío, ¿vale? Pero en el que no hay muchas precipitaciones, ¿vale? Sería un país muy bonito, sobre todo pues, para hacer, para viajar, para caminar, para hacer senderismo, por ejemplo, que lo he hecho muchísimo de menos con todo esto de la pandemia. Es un país perfecto para un país que, bueno, que destaca sobre todo por pues, sus deportes, su cultura. Creo que encajaría bien porque también es un país que más del 20% de su población es de origen inmigrante, es decir, es un país multicultural, pero seguramente tendría dudas de quedarme a vivir. ¿Por qué? Porque Canadá, pues bueno, siempre se han hecho bromas con esto. Se han hecho también bromas en Los Simpson, por ejemplo, que Canadá, que es un país aburrido. Y sí, tiene un poco ese, ¿no? Ese San Benito, esa etiqueta que le han puesto. Y bueno, sí que es verdad que es un país un poco más aburrido, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento estaría así un poco en dudas, ¿no? A pesar de que es un país perfecto, yo no sé, muchas veces, ¿verdad? ¿No? Cuando decimos es que es tan perfecto que algo malo tendrá, ¿no? Pues aquí con los países me pasaría algo parecido, ¿no? Seguramente iría como turista, iría ya de cabeza, diría, pues mañana me voy o esta noche cojo el vuelo, pero si tuviese que vivir, pues tendría que pensarlo, ¿no? Un poquito, ¿no? Digamos, siempre es mejor tener un país con alguna imperfección que las tiene, ¿eh? Que las tiene. Y con esto acabo. Por ejemplo, Canadá es un país que, por ejemplo, no ha llevado bien hasta hace muy poco los derechos de los pueblos indígenas, ¿vale? Por ejemplo, de los esquimales, de los inuit, ¿vale? De la gente que vive en estas zonas y que ha sido discriminada durante décadas, ¿no? Y que parece que ahora pues han empezado a darles los derechos que merecen como seres humanos, ¿no? Pero bueno, Canadá de momento vamos a decir que pues no mucho, ¿vale? Venga, hasta luego.